¿Por qué, si he sido redimido, sigo luchando contra las mismas sombras? Esta es la pregunta que late con frecuencia en el interior de aquellos que han rendido su vida al Señor. A menudo, el creyente se siente frustrado al descubrir que, aunque sus anhelos han cambiado, todavía experimenta la presión de debilidades que parecen no querer soltarse. Hoy quiero hablarle directamente a aquel que se reconoce como un hijo de Dios, pero que se encuentra en medio de una batalla intensa contra un pecado persistente. No estamos aquí para ofrecer fórmulas humanas de autoayuda ni soluciones superficiales. Estamos aquí para profundizar en las realidades espirituales que el Padre ha establecido para nuestra victoria. Si te sientes agotado por la lucha, déjame decirte que tu conflicto no es necesariamente una señal de derrota, sino el escenario donde la gracia de Dios desea manifestarse con mayor poder. Antes de continuar, quiero recomendarles una herramienta que ha sido de gran influencia en mi vida y una bendición profunda para mi fe. Se trata del libro digital titulado La preciosa doctrina de la salvación. Este estudio me ayudó a profundizar en estos conceptos bíblicos que trataremos y a valorar aún más el sacrificio de Cristo. Comenzamos entendiendo que cuando alguien se convierte en un hijo de Dios, ocurre un milagro sobrenatural que trasciende cualquier esfuerzo humano. Su interior es regenerado por completo por la mano del Creador. No se trata simplemente de una reforma de conducta o de adoptar un nuevo código ético. Es el nacimiento de una identidad espiritual completamente distinta. Se nos ha otorgado una vida nueva, una semilla de justicia que antes no existía en nosotros. Y el Espíritu Santo ha hecho de nuestra fragilidad su morada permanente. Esta presencia divina en el creyente es el motor de una transformación que garantiza que habrá frutos visibles, cambios en las prioridades y una hambre genuina de alinearnos con la voluntad de nuestro Padre Celestial. El alma, que antes estaba muerta en sus ofensas, ahora late con el ritmo de la eternidad. Sin embargo, es vital reconocer y abrazar con humildad una realidad a veces dolorosa. Mientras habitemos en este cuerpo terrenal, la batalla contra nuestra antigua naturaleza no cesará. Un hijo de Dios no es un ser que ha alcanzado la perfección absoluta o que es inmune a las tentaciones. Por el contrario, es alguien que se encuentra en un proceso dinámico y progresivo de santificación. La tensión que sentimos, esa lucha entre los deseos del espíritu y las inclinaciones de la carne que aún persisten, no es necesariamente una señal de fracaso, sino a menudo una prueba de que estamos vivos espiritualmente. Antes no había lucha porque no había luz. Ahora la luz de Dios expone la oscuridad remanente y genera un conflicto interno necesario para nuestro crecimiento. Este camino de fe es, por tanto, una jornada de dependencia absoluta. El creyente entiende que, aunque ha sido declarado justo ante el trono de la gracia, todavía debe lidiar con los ecos de un pasado que intenta reclamar su atención. Esta dualidad nos enseña que la vida espiritual no es una línea recta hacia la perfección, sino una serie de victorias y aprendizajes donde nuestra debilidad se encuentra con la fuerza de Dios. La esperanza del Hijo de Dios no reside en su capacidad de no fallar nunca, sino en la promesa de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para perfeccionarla. Estamos en manos del alfarero y aunque el barro aún tenga imperfecciones, el diseño original de Dios ya ha sido sellado en nuestro espíritu, marcándonos para una gloria que aún no se ha manifestado plenamente, pero que ya es nuestra por herencia divina. Lo que realmente marca la diferencia en la vida de un hijo de Dios no es la pretensión de una conducta intachable, sino la valentía de vivir en absoluta transparencia ante los ojos de quien todo lo ve. En el reino, la mayor fortaleza no se encuentra en la autosuficiencia, sino en la capacidad de reconocer nuestra vulnerabilidad.
Quien ha sido verdaderamente alcanzado por la gracia comprende que caminar en la luz implica el compromiso de no ocultar nada en los rincones oscuros de la conciencia. El pecado, por naturaleza, busca el aislamiento y el secreto para fortalecer su control, pero el creyente rompe ese ciclo al exponer sus faltas ante el trono de la misericordia. No lo hace por temor a ser condenado, pues sabe que su posición como hijo está segura, sino por un deseo ardiente de que nada obstruya la calidez de su relación con el Padre. Este proceso de reconocimiento viene acompañado de una tristeza que es esencialmente distinta al remordimiento del mundo. Mientras que el remordimiento terrenal produce una culpa aplastante que aleja a la persona de Dios, la tristeza que experimenta un hijo de Dios es una tristeza santa que lo atrae magnéticamente hacia su presencia. Es el dolor de saber que hemos herido el corazón de aquel que nos amó hasta el extremo, y ese mismo dolor es el que nos impulsa a buscar la restauración. El arrepentimiento no es un castigo autoinfligido, sino un cambio de dirección, una decisión de la voluntad de abandonar la autosuficiencia y lanzarse nuevamente a los brazos de la gracia. Así, la confesión se convierte en un hábito de higiene espiritual diario, permitiendo que el flujo de la vida divina corra libremente por nuestro ser, renovando nuestras fuerzas para seguir caminando en victoria. Para que el Hijo de Dios logre prevalecer en su caminar diario y no sea arrastrado por las corrientes del mundo, es imperativo que su mente sea colonizada por la sabiduría eterna que emana de las Escrituras. No podemos esperar que nuestra alma se mantenga firme si la dejamos desprotegida ante el bombardeo de ideas y valores que contradicen el reino. La victoria sobre los hábitos que intentan esclavizarnos no depende de una fuerza de voluntad mística o de una emoción pasajera, sino de la saturación consciente de nuestro entendimiento con los pensamientos de nuestro Padre. La palabra de Dios no es simplemente un libro de consulta ética, sino un mapa de la realidad que nos permite ver el mundo, nuestras circunstancias y nuestras propias debilidades desde una perspectiva celestial. Un creyente que descuida su formación bíblica es como un soldado que entra al campo de batalla con los ojos vendados. Necesitamos un estudio sistemático y disciplinado que nos permita absorber el consejo completo de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando nos limitamos a leer fragmentos aislados o buscamos promesas que solo calmen nuestra ansiedad momentánea, nos perdemos de entender el gran diseño de la redención. Es a través de la inmersión total en la historia de Dios, viendo su carácter, su fidelidad a través de los siglos y sus decretos eternos, que nuestro juicio se refina. Al conocer el panorama completo de su revelación, empezamos a detectar las mentiras que el pecado usa para seducirnos mucho antes de que se conviertan en acciones. Esta nutrición espiritual debe ser diaria y profunda para que surta efecto en la estructura de nuestros deseos. Meditar en la verdad es mucho más que leer por cumplir. Es permitir que los principios divinos se filtren en nuestro subconsciente hasta que se conviertan en nuestros instintos naturales. Cuando atesoramos la revelación divina, estamos construyendo un sistema de defensa interno que responde automáticamente ante el error. La mente del creyente necesita ser lavada constantemente de la suciedad de este sistema mundano, reemplazando los esquemas mentales de la antigua vida con la luz del conocimiento de Dios. Solo así, con una mente renovada y robustecida por el alimento sólido de la Escritura, el Hijo de Dios podrá discernir el camino de la vida y caminar en él con paso firme y decidido. La cautela estratégica es la protección exterior de todo aquel que ha decidido honrar su linaje celestial. Un hijo de Dios debe poseer una perspicacia aguda para detectar las trampas que el adversario despliega en su cotidianeidad, entendiendo que el entorno que nos rodea rara vez es neutral. No existe margen para la negociación
cuando se trata de estímulos que buscan corromper la integridad del corazón. Cualquier intento de dialogar o razonar con aquello que incita a la rebelión es ya una concesión peligrosa. La sabiduría práctica nos dicta que si detectamos una fuente de tropiezo, sea una conexión digital sin filtros, un vínculo afectivo nocivo o un entorno social específico, la intervención debe ser quirúrgica y fulminante. No se trata de una pugna de voluntades para ver cuánto podemos resistir, sino de una retirada táctica inmediata hacia un terreno de resguardo. El fiel entiende que la maldad no es una distracción inofensiva, sino una potencia mortífera cuya única misión es el estrangulamiento de la vitalidad interior. Coquetear con lo que nos daña es tan insensato como intentar domesticar a un áspid hambriento bajo la mesa. Tarde o temprano, la esencia devastadora de la iniquidad brotará con violencia destructiva. Por ello, la reacción del heredero del cielo debe ser la huida inmediata, emulando la prontitud de quien escapa de una hoguera fuera de control. La rectitud se custodia con baluartes infranqueables y defensas que nosotros mismos erigimos para impedir que la infección de la desobediencia alcance el núcleo de nuestra devoción. Ser radical no es un acto de fanatismo, sino la respuesta lógica de quien valora su libertad por encima de cualquier deleite pasajero. Asimismo, esta oposición al mal no se ejerce con éxito en el aislamiento total, sino en la apertura voluntaria hacia otros que comparten nuestra misma meta de integridad. La transparencia mutua funciona como un radar colectivo que nos alerta sobre nuestros propios descuidos y puntos ciegos. El seguidor del Señor que es prudente busca aliados de marcha, personas de confianza que tengan la potestad de examinar sus acciones y avisarle con amor sobre las fisuras en su conducta. Al rodearnos de custodios que valoren nuestra alma, generamos un ambiente donde la infracción haya escasas brechas por donde penetrar. Esta firmeza operativa es la conducta coherente de quien aprecia el tesoro de su redención y se niega a arriesgarlo por una satisfacción fugaz que solo promete ruina. Nuestra seguridad se robustece al comprender que el Señor no solo demanda fidelidad, sino que nos convida a reposar en su compañía como el bien supremo y definitivo. El gozo que emana de su cercanía funciona como una protección invisible pero invencible. Resulta casi imposible desear las migajas de la injusticia cuando estamos siendo nutridos continuamente por el manantial de la vida verdadera. El Hijo de Dios percibe que los decretos del cielo son, en realidad, senderos de libertad diseñados para que podamos experimentar la alegría más alta posible sin las cicatrices del error. Al descansar en la certeza de su benevolencia inamovible, detectamos que cualquier propuesta de bienestar fuera de sus términos es una promesa vacía que siempre culmina en amargura. Nuestra complacencia en su amor incondicional es la muralla que apaga las flechas del descontento. Concluimos esta reflexión recordando que el objetivo final de nuestra jornada es la unión perfecta con la bondad que no tiene fin. Vivimos con una visión de eternidad, entendiendo que las presiones del presente son insignificantes comparadas con el peso de la gloria que nos aguarda. Que cada mañana tu espíritu halle su descanso y su cántico en la misericordia insondable del Altísimo, permitiendo que su favor te guíe hacia una madurez que refleje su propio carácter. Caminar como un verdadero hijo de Dios consiste en esencia en aprender a ser profundamente feliz en Él, encontrando en su abrazo la respuesta definitiva a todos los anhelos del corazón. Antes de terminar en oración, quiero recomendarles una herramienta que ha sido de gran influencia en mi vida y una bendición profunda para mi fe. Se trata del libro digital titulado La preciosa doctrina de la salvación. Este estudio me ayudó a profundizar en estos conceptos bíblicos que hemos tratado hoy y a valorar aún más el sacrificio de Cristo.
Estoy convencido de que será de gran edificación para tu vida espiritual. Pediré a los hermanos que dejen el enlace en los comentarios o en la descripción de este video. Mi deseo es que sea de mucha bendición para ti, así como lo fue para mí. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por el milagro de habernos adoptado como tus hijos y darnos una naturaleza capaz de amar lo que tú amas. Reconocemos que la lucha es real, pero nuestra victoria está sellada en tu Hijo. Te pedimos que el Espíritu Santo fortalezca nuestra voluntad para que, ante cada tentación, nuestros ojos vean tu bondad superior. Gracias por el sacrificio perfecto de Jesús, que nos dio vida y libertad. Ayúdanos a caminar esta semana con la mente saturada de tu verdad y el corazón satisfecho en tu amor. Guíanos en cada paso y que nuestra vida sea un reflejo fiel de tu santidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos. Amén.